Al escuchar este Evangelio y al haber leído esta palabra, los ojos se nos clavan en Jesús, se nos ponen en Él. Y en ese tiempo, en ese momento en el que en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, proclama, como era costumbre, los sábados, día de descanso, día de lectura de la palabra para el pueblo judío, proclama los versículos que hemos escuchado, el profeta Isaías, y todos con la mirada en él. Imagínense que Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Toda la humanidad, toda la historia debería tener, y aunque no quieran tenerla, la tienen, la referencia de Jesucristo nuestro Señor. Él es la palabra que se hace carne, Él es el Dios eterno, increado. En Él se cumplen todas las profecías que habían venido anunciando el nacimiento del Mesías. En Jesús está, o Jesús es el Mesías. Por eso la mirada de todo corazón debe dirigirse siempre a Jesús. Y si miramos o ponemos como centro de nuestra vida algo, alguien que no sea Jesús, nunca encontraremos plena verdad, ni plena libertad, ni plena alegría. Nuestra vida debe girar toda en torno a Jesús, no el domingo cuando voy a misa, que debo ir, sino cada día mi vida debe girar en torno a Jesús, en quien se cumplen las Escrituras. Y si yo vivo así, mi vida estará marcada, como he dicho aquí, por la pobreza de espíritu. Siempre me sentiré necesitado de Jesús. Vendrá marcada por la libertad y la luz. He venido a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos. Pero ¿qué pasa? ¿Que va a soltar de las cárceles, como ahora vemos, no? Sueltan a los que han matado, a los presos etarras, los liberan, Esa no es libertad, eso es una corrupción, ya una corrupción total del sistema, una corrupción total y absoluta, que es lo que vemos en parte de la sociedad. No, ha venido a liberarte de lo peor que puede pasar en tu vida, que es ser esclavo del pecado. La esclavitud mayor que hay hoy en día es la esclavitud del pecado. La peor pandemia que hay en el mundo es la pandemia del pecado. Todos los esclavos del pecado, que también quiere esclavizarnos a nosotros, Y el Señor ha venido a liberar a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. La primera lectura hemos escuchado cómo el pueblo estaba leyendo la lectura todo el día y se emocionaban cuando escuchaban la palabra de Dios. En mi vida yo me emociono de pensar en Jesús, de pensar que en Él se cumplen las Escrituras, pensar que Él es centro de mi vida, centro del universo, centro y sentido pleno de toda la verdad de la creación. Es que esto es grandioso. Y a nosotros se nos ha regalado esta fe. El Señor nos ha regalado creer en Dios, no como algo más. Bueno, yo estudio, rezo, hago deporte y que está bien, hay que estudiar, hay que rezar, hay que hacer deporte, hay que trabajar. Pero mi centro es Jesús. Y cuando voy a trabajar, lo hago para la gloria de Dios. Y cuando estoy divirtiéndome, le agradezco al Señor como el pueblo. Hoy es un día de gracia. No hagáis duelo, no lloréis, celebrad que estamos en el día del Señor. Y toda mi vida debe estar marcada porque Jesús está presente en ella. Nos decía la Virgen en uno de los mensajes aquí en Prado Nuevo, el 1 de noviembre del año 86, hija mía, id por el camino del Evangelio, llevad a todos los rincones del mundo el Evangelio de Cristo. Todo el que cumpla con los santos evangelios será salvo. Quiero almas preparadas para estos últimos tiempos. Pero ¿cuánto durarán los últimos tiempos? No lo sabemos, ni nos preocupa. Pero estamos en un periodo de últimos tiempos. Cuando vemos un presidente ahí de Francia, ¿no?, proponer que el aborto sea
un derecho humano. ¿Derecho humano de quién? ¿Del que has matado? ¿Qué derecho tiene al que has matado, si ya le has matado? ¿Qué derecho tiene un niño al que su madre mata? Ninguno. Si no hay sujeto de derecho, pues no hay derecho. Pero fíjense qué perversión, ¿no? O la otra de aquí, esta mujer ministra que... Pero rezar y acosar no es lo mismo, dice, porque los que van a rezar delante de las clínicas donde se van a matar niños y niñas, pues ahora van a ser penados incluso con cárcel, ¿no? En esta libertad democrática. Me río yo de las democracias dictatoriales que estamos viviendo, ¿eh? Democracia no solo es el nombre, es la vida, ¿ves? Y ya te van presionando para que no reces delante de un abortorio, de un lugar donde se matan niños y niñas. O te retiran de Madrid la subvención a los que luchan por la vida de los no nacidos. O te promueven pues el adulterio como algo grandioso, ¿no? Sorprenden a alguien el adulterio y aquí no pasa nada. Ha destruido un matrimonio, una familia, pero no pasa nada. Tiene derecho a ser feliz. Pero es un adúltero. No juzgo a la persona, juzgo el hecho concreto. Pues nosotros tenemos que empaparnos del Evangelio. No somos mejores que la mujer que ha abortado, o que el adúltero, o que la adúltera. No somos mejores, somos pecadores también. Pero queremos vivir este Evangelio en estos últimos tiempos. Orad, hijos míos, el tiempo está próximo. Y dice la Virgen, hija mía, pide que tengan fe en la vida del que cree en Jesús. Fe es creer en Dios. No creerlo, sí, creer lo que no se ve, de acuerdo, pero creer que Jesús es el Mesías, en el que se cumplen las Escrituras, que Jesús es el Hijo de Dios y forma parte de mi vida y es centro de mi vida. Y me entusiasma pensar la majestad con la que dice, hoy se cumple la Escritura que acabáis de oír. ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza para mi vida! Luego tengo que hacer frente con este Evangelio, que es buena noticia, que es mensaje de libertad y de paz. Tengo que llevarlo a esos corazones o que no han conocido a Jesús, o que van contra Jesús, o van contra la ley de Dios. Pero no puedo desanimarme. ¿Cómo me voy a desanimar si yo conozco a Jesús? ¿Cómo me voy a desanimar si Él me ha regalado la fe? ¿Cómo voy a perder la esperanza si Él es la esperanza de toda criatura? Nosotros tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo. Si nos llama más la atención cualquier otra cosa, cualquier otro que proclama otras doctrinas, que además empiezas a escuchar las doctrinas y dices, pero no se darán cuenta que esto es una mentira, que esto es una falacia. Y si yo vivo el Espíritu, intento vivirlo con mis pecados, mis miserias, me arrepiento, vuelvo a empezar, ese Espíritu se va difundiendo. Como decía Santo Tomás, el amor es diffusivus de sui, fíjate qué cosas en latín, ¿verdad? Se difunde por sí mismo, el Espíritu se difunde por sí mismo. Tú llegas a una casa de las hermanas reparadoras y entras allí y el Espíritu de Dios está presente, el Espíritu divino. En otros sitios a lo mejor también, pero venga, vamos a sacar a las hermanas reparadoras de una casa para hacerla una buena gestión, una gestión maravillosa, para meter más ancianos, para ganar más dinero, Estás quitando el Espíritu. Estás quitando el Espíritu. Has perdido el Espíritu de Luz Amparo Cuevas, que decía, no quiero morirme sin que todos os enamoréis de Jesús. Os quiero llevar a Jesús. Esto es lo que yo quiero, llevaros a Jesús. Y cada casa de cada hermana reparadora, o cada casa de las Carmelitas, o cada casa de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, o cada casa de las Clarisas, entras allí y está el Espíritu de Dios. No, pero vamos a gestionar. ¿Gestionar qué? Si quitas el Espíritu. Mundanizar lo que era espiritual, ¿eso es lo que quieres? Luego lo adornas, ¿no? Lo manipulas, pero si quitas el Espíritu de una casa, de tu corazón, de tu familia, lo has quitado todo. Está impecable, está todo perfecto, todo. La ventana miden 30 metros, las puertas son de tal, todo. ¿Y el Espíritu dónde está? No hay Espíritu, se ha perdido. Nosotros tenemos que llevar el Espíritu allá donde vayamos. Y dice la Virgen, sin fe no se salvarán. Pide la fe,
pide que respeten este lugar, que vengan a mí, que soy la madre del Salvador, y yo imploraré a mi Hijo que tenga compasión de todas las almas. Diles, hija mía, que tengan más fe y que pidan el don de oración y el don de sabiduría. El Espíritu del Señor está sobre mí, para poder transmitir el Evangelio por todas las partes. Todos, hijos míos, tenéis que hablar del Evangelio, no solo los sacerdotes. Es obligación de todos nosotros llevar el Evangelio, a veces sin palabras, a veces con un gesto, con una sonrisa. En las familias, es que si a mi hijo le enseño a rezar, no, es que tienes que enseñar a tu hijo a rezar, porque es su libertad, es su verdad, es su alegría, es el que le va a marcar el camino. ¿Y qué van a decir los demás? Pues que aprendan a rezar también. Claro, ¿qué van a decir? No puedo ir de acomplejado por la vida. Soy creyente, pero claro, según está la sociedad, pues según está la sociedad, más motivo para decir que eres creyente. Claro. Me decía una vez a mí, iba los domingos me pongo la sotana, ¿no? Porque me gusta, no sé, entre otras cosas, porque como el del chiste aquel, ¿no? Que entró a un bar y se queda mirando, póngame un café, y dice, usted no será bombero por casualidad, dice el del bar. ¿Y eso cómo lo ha adivinado usted? Dice, hombre, por la forma de entrar, por la forma de pedirme el café, por el gorro, por el traje, por el coche de bomberos que ha dejado ahí fuera. Era bombero. Y el cura, que pues es cura. ¿Por qué va con sotana? Porque es cura. Si fuera torero iría con traje de luces. Y te dicen, pero es que soy muy antiguo. Como muy antiguo, si me la han hecho hace un mes. Hace un mes me han hecho la sotana, me la he puesto. Pero ¿y cómo va así? Es que soy cura. Pero es que eso ya no se lleva. No lo ve que lo llevo yo. Sí se lleva. Y hay que llevarlo. Y usted debería creer en el Señor y debería amar al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no ama usted al Señor, o que no habla con Él, o que no es feliz en el Señor? No me puedo acomplejar. Que no sepan lo que soy. Pero ¿cómo no vas a saber lo que eres? Tampoco seamos fanáticos, ¿no? Hay que tener un poquito de chispa para las cosas, ¿no? Pero la gente necesita a Dios. Necesita aquel en el que se cumplen las Escrituras, aunque crean que no, y aunque estos malvados que gobiernan, poseídos por el diablo, no sé si físicamente o no, pero desde luego ideológicamente poseídos por el diablo, quieren quitar a Dios de la sociedad, de las familias, de los colegios, de los lugares públicos. Hay que respetar lo que decíamos de Navidad, ¿no? Poner felices fiestas para no ofender a nadie. ¿Ofender a quién? Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y luego a lo mejor hasta te pueden matar. A San Vicente, que celebramos hoy, le mataron, claro. Sí. A Santa Inés, que celebramos ayer, la mataron siendo una niña cristiana. Claro. A los 4 sacerdotes y seglares que en El Salvador asesinaron por el hecho de ser sacerdotes y creyentes, claro que los mataron, sí, es verdad, los mataron, pero vencieron. A Jesucristo también le matamos con nuestros pecados, pero venció, porque venció el amor, venció la libertad, venció la verdad. Nadie puede vencer ni el amor, ni la libertad, ni la verdad. Nadie puede vencerlo, porque contra el amor el odio es pobre, es miserable. Saca de tu corazón el odio. La verdad, la mentira es eso, es cuando oyes a veces cosas y hoy te lo presentan como verdad, no, porque esto es mentira. Es un teatro, se hace un teatro de mentiras para tratar de apagar la verdad, pero la verdad siempre florece. Y la libertad, nadie puede con la libertad. Siempre cuento el ejemplo de San Maximiliano María Kolbe, que tenía una ciudad preciosa, maravillosa, allá en Polonia. Le arrasaron la ciudad, le destruyeron todo, le metieron en Auschwitz, dio su vida por ese hombre que se había escapado, y en la celda de inanición decía: dejad que la Inmaculada haga su obra de amor en mí. Muriendo, dejad que la Inmaculada haga su obra de amor en mí. Había descubierto que Jesús era en el que se cumplían las Escrituras. Pues esta es nuestra alegría, esta es nuestra verdad. Repito, nos podrá encarcelar y vamos hacia eso, ¿no? Y el discurso homófobo, por decir que naturalmente somos hombres y mujeres, pues eso también irán contra ese discurso. Y por decir que en el vientre de una mujer embarazada hay un niño, pues lo manipularán. Y por decir que el matrimonio hombre-mujer es lo natural querido por Dios, es un intransigente.
¿Qué importa? El Señor, después de decir esto, les dice a los que están allí en Nazaret, en la sinagoga, le dice, pero vosotros no creéis. Decís, si es el hijo del carpintero, pero ¿quién se cree que es este que viene a decir que se ha cumplido la escritura en él? Y le sacaron, después de este discurso, le sacaron de la sinagoga para despeñarle. Le sacaron para despeñarle a Jesús. Pero como no había llegado su hora, a mí esto me impresiona. La majestad del Señor, que en ese pueblo, en ese caso concreto, ese pueblo ya movido por la ira, por el odio, por que le quieren, qué majestad tendría el Señor para abrirse paso entre ellos y alejarse. Cuando ese pasaje le leo digo, qué imponente sería el Señor, qué maravilla estar con el Señor. Aquí le tenemos, va a venir al altar dentro de un momentito, pero qué maravilla, que te quita la vida por el Señor. Bendito sea el Señor. Decía el Papa Francisco, el que ha perdido el miedo a la muerte es un hombre libre. El que vive en la verdad es un hombre libre. No tiene miedo. ¿A miedo a qué? Miedo a pecar, miedo a morir en pecado. Eso es el peor, lo peor que nos puede pasar en la vida. Pero miedo a lo demás, que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero no podemos dejar de anunciar a Jesús. Para eso se apareció la Virgen en Prado Nuevo, para lo que dice aquí, para que implorando el don de oración y el don de sabiduría, podamos llevar el Evangelio a los pobres de la pobreza, el Evangelio de la libertad, el Evangelio de la verdad, no el Evangelio del marketing. Marketing no sirve para nada, en el mundo sirve, pero en una obra de Dios no sirve el marketing. El marketing es el amor a los pobres, el amor a la verdad, la obediencia a la Iglesia. Ese es el marketing verdadero. Eso es lo que atrae y ha traído siempre peregrinos a Prado Nuevo y los va a tener que seguir atrayendo cuando recuperemos ese Prado bendito, ahora cautivo de la mentira, cautivo de la falacia, cautivo del marketing. Pues que la Virgen María nos ayude a ser libres, a vivir en la verdad, a mirar mucho a Jesús y a disfrutar plenamente de la palabra que cada día nos regala, esa palabra que se hizo carne en el seno purísimo de la Virgen Santísima.